reconstrucción y el origen del M-19 desde la voz de las mujeres resulta ser un reto, puesto que su participación ha sido poco visible y han quedado en el olvido sus vivencias. Un análisis desde el punto de vista de las mujeres que fueron combatientes cambia la perspectiva y la forma de pensar la guerra. Esta parte toma como base estos escritos y se complementa con algunas entrevistas para darle la voz a las mujeres en la reconstrucción histórica de la evolución del M-19. La guerrilla del M-19 inicia en los años 70 como un grupo urbano fundamentado en ideas comunistas, que protestaba en pro de reformas y derechos para todos los ciudadanos. María Eugenia Vázquez cuenta en su libro Los inicios del M-19 como una alternativa del bipartidismo político que permanecía en el poder por años, señalando que la ANAPO rompía el bipartidismo y se consolidaba como un tercer partido con gran apoyo popular. En el contexto internacional de la época, Latinoamérica se encontraba inmersa en discursos de cambio y transformación por medio de las armas. Nicaragua batallaba en una lucha sandinista. El movimiento revolucionario 13 de noviembre apelaba en Guatemala. Perú se alzaba con el movimiento campesino armado. En el ámbito nacional, factores como el descontento de la legitimidad del Estado, reflejada en el conflicto agrario a causa de la visible desigualdad e inequidad social, corrupción, el uso de la violencia como mecanismo regulador y de control de relaciones sociales, sumado a la violencia de guerrillas que existían en el país, tales como las FARC, EPL, ELN, ADO, el Grupo Ricardo Franco y el Quintín. Jóvenes líderes como Jaime Batemán, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad o Luis Otero Cifuentes seguían esta corriente de pensamiento y comenzaron a idear formas de participación en escenarios políticos de izquierda o en grupos armados como las FARC. En este mismo sentido, las mujeres encuentran a su vez dentro de estos espacios una forma de revolución y emancipación y de ayudar a las injusticias sociales. No había muchos referentes de mujeres en la comandancia general, pero el M-19 tenía referencia de mujeres muy berracas y muy valientes. Es así como el descontento por los resultados de las elecciones del 70 incentiva a varios representantes de la ANAPO a crear una fuerza armada. Algunos eran exintegrantes de las FARC y junto con jóvenes de diferentes movimientos, conformados entre 1970 y 1972, principalmente los comuneros. Finalmente, las mujeres se unieron a estos espacios de participación en pro de la igualdad. Encontraron en ellos emancipación de los roles domésticos y pasaron a participar en discusiones donde eran escuchadas y reconocidas, e incluso a realizar las mismas labores que los hombres, como por ejemplo empuñar un arma. A través de la historia, de manera directa, y como militante dentro de la guerra, rompiendo el paradigma de que la mujer es la víctima, la madre de los hijos que se fueron a la guerra, la esposa, la hija, y que por el contrario también ha participado en la contienda. Esto no es un comportamiento reciente, la mujer ha estado en la guerra desde mucho atrás, como se evidencia en la Segunda Guerra Mundial. Durante años se ha analizado la dominación universal masculina, muchas veces diferenciada por la naturaleza del sexo masculino y femenino que presenta características biológicas diferenciales, por las cuales las mujeres han sido históricamente discriminadas. El estereotipo impuesto de que los hombres son los nombrados delegados de la cultura, de lo político y la guerra, mientras las mujeres son las encargadas del bienestar, el cuidado y el orden natural de la reproducción. Corrientes feministas critican esta postura, dado que refuerza un carácter reduccionista, patriarcal y alejado de la realidad. Algunos documentos y escritos han alimentado esta lucha por las voces no contadas, víctimas, niños, mujeres, entre otros. Así como iniciativas feministas empezaron con la pugna por el reconocimiento y los espacios de la mujer, para que fueran reconocidos todos aquellos esfuerzos realizados por ellas en múltiples espacios, como lo fue laboral, política, social y culturalmente. Así, la memoria se convierte en una herramienta de las mujeres para mostrar su participación en diferentes escenarios, para romper los esquemas de mujer débil, pacífica y cuidadora. En algunos casos se enlistan para ser soldadas o guerrilleras. En Colombia hablar sobre la historia de las mujeres combatientes resulta difícil, dado que es un país patriarcal que reproduce el rol de mujer en el hogar, siempre vista como un ser delicado y débil, así que se suele pensar en las mujeres como víctimas y no como actoras activas dentro del conflicto. Muchas de estas mujeres deciden tomar la vida de las armas para romper ese ciclo y dejar el papel de dominada por dominante. Por lo tanto, las mujeres han participado activamente en conflictos en diferentes países del mundo. Se ha evidenciado su participación en conflictos en África, Centroamérica y Suramérica.
feminidad como una falencia en los conflictos armados. Las mujeres en los conflictos armados pueden comentar dos roles. El primero es hacer parte de las organizaciones armadas ilegales y tomar las armas. Se convierten en actores activos de violencia. El segundo es del ser víctimas dentro del grupo, por medio de actos violentos, relaciones sexuales, prostitución forzada, abortos, entre otros. Estos papeles se manifiestan dependiendo del contexto y momento histórico y la organización de la cual hacen parte. Por ejemplo, en el caso de las mujeres combatientes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lograron la creación de una identidad y con ello una ley revolucionaria de mujeres para el 38, empoderamiento, libertad y educación de las mujeres que ayudaron a la liberación nacional de México. Asimismo, la Revolución Nicaragüense, la fuerte participación de las mujeres para alcanzar la victoria. Por otro lado, para el caso de Colombia, se evidenció un resultado opuesto en las filas de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC. Las mujeres encontraron en las guerrillas un escape monetario en labores de limpieza, cocina, satisfacción sexual, entre otras. Algunas se enlistaron con su pareja o para huir de su propia situación de violencia y pobreza rural, mostrando una postura más inclinada al cuidado. Se produce una discriminación de género aquí. Los roles de las labores del hogar y servicios sexuales dentro de las filas de las FARC. Es por esto que, para discutir sobre el rol de las mujeres que fueron combatientes, no ha sido nada fácil, ya que es poco visible su participación como actoras dentro del marco de la guerra. Para el caso de las mujeres combatientes del M-19, participaron como cabeza y comandantes, ya que contaban con educación e influencia dentro del movimiento para alcanzar dichos cargos. Con la desmovilización, se contabilizó que el 31,5% del movimiento eran mujeres. Respecto a los roles de mandos altos, las mujeres tenían voz y voto dentro de las decisiones del movimiento. Sin embargo, estos roles o participación en altas esferas no se visibilizaban. Una excombatiente del M-19 llamada Dora, respecto a este punto, manifiesta lo siguiente: claro, nosotras estábamos participando en la organización en todas las cosas que se hacían en lo político o en lo militar, en lo ideológico o en lo social. En todo estábamos participando y de hecho las mujeres fuimos muy importantes dentro de la organización. La maternidad es la principal labor que debe cumplir una mujer según la sociedad. La mujer debe cumplir ciertas funciones según el desarrollo de su hijo hasta que éste llegue a la edad adulta. Para la mujer del M-19 esto era muy importante, ya que ser madre era un riesgo y ellas tenían tres opciones. La primera era aplazar ser madre. La segunda era ser madre y dejar a sus hijos al cuidado de un pariente o de una persona de confianza. Y la tercera era retirarse del M-19 y seguir con su vida. La maternidad también es un riesgo para la organización, ya que al quedar en gestación se perdía a un integrante de la organización, ya que sus ideales cambiaban. Eran perseguidos, entonces la maternidad y paternidad era un riesgo. Sin embargo, no había una restricción determinada. Para la mayoría de las mujeres era mejor evitarlo, para no dejarlos al cuidado de otros. Débora dejó el M-19 para seguir con su vida. Luz y Dora y otras no tuvieron hijos en ese momento, siguieron los fines del M-19. Hubo en cierta forma una libertad de decidir si querían retirarse para cuidar a sus hijos y volver si querían. Era una decisión social quedarse y no tener hijos. El M-19 era una organización muy democrática e igualitaria. Las mujeres siempre fueron juzgadas por el término de ser el sexo débil. Decían: ¿cómo se te ocurre? ¿Qué pensabas? Pero nunca entendieron que la sociedad es machista y los fines sociales de una mujer nunca fueron ni son aceptados. La mujer podía maquillarse, actuar femenina, pero en el momento que cambiaba su entorno en el M-19 debía cambiar su carácter, su voz ser masculina. Por esto se puede decir que la mujer renunciaba a muchas cosas por los intereses superiores de la organización, e incluso su ciclo natural de la menstruación cambiaba al estar en el monte. Comienzo de la reinserción, pasar de la guerra a la vida civil, firmar los acuerdos de paz y reconciliación con el gobierno nacional, y un miedo al cambio o al desamparo o al rechazo por parte de la sociedad, afrontar el futuro a un cambio hacia la vida civil. Muchas dejaron atrás las redes de apoyo familiar,
Se mudaron de ciudad y perdieron esos lazos familiares. Sin embargo, construyeron los lazos con compañeros y compañeras del M. Al comenzar el proceso de reinserción, una vez más se firmaron los acuerdos. Comienza un proceso de reconciliación con ellas mismas, afrontando la incertidumbre del futuro. La frustración para algunas, miedos al cambio, al desamparo o al rechazo son distintas necesidades que tienen las mujeres y hombres en el proceso de reintegración. Por ello buscan formar grupos de mujeres para acompañarse, para hablar, poner en discusión sus temores e inquietudes, crear un vínculo de apoyo y proceso de la vida. Estos sentimientos son manejables de diferentes maneras por las mujeres combatientes. Por ejemplo, se resume para hablar de temas en común, para recordar, para celebrar. Otras se dedicaron a sus familias.